Que esta vez al impartir el propio retiro, pues nosotros le metemos muchas cosas, como por ejemplo un curso antes online donde explicamos todo, el libro que escribí donde se explica todo, donde se tiene esa apertura. A mí me dijo que siguiera, o sea, la visión que tuve es que siguiera con este libro en el que estoy de los chavales adolescentes y que creara una comunidad, o sea, que creara una comunidad que yo lo percibí como ese centro de retiros. Que todo el mundo está en la misma onda y no es que sean todos dices, no, hombre, claro, es que todos estáis en este rollo. No, es gente que no estaba en este rollo y sin embargo sí que la espiritualidad, lo que yo estoy viendo es conforme va creciendo la gente en edad, se va volviendo más espiritual. Claramente una separación entre espiritualidad y las instituciones, o sea, no hablamos de... O sea, una cosa es la Iglesia Católica, otra cosa es cualquiera de todos estos instituciones que son humanas y tienen un montón de errores y fallos. Pero la espiritualidad, cuando tú quitas todas las instituciones, la espiritualidad de la esencia de cualquier religión es muy común. Bueno, bienvenidos un día más a Diario de Estoicos, que hace mogollón que no grabamos un podcast. Aquellos que están ansiosos, las hordas de gente que nos siguen y que están profundamente ansiosos por seguir con Diario de Estoicos, por fin retomamos. Y aquí tengo enfrente al estoico tatuado, el gran Alberto Bosquet. ¿Cómo estás, don Alberto? Muy buenos días, bienvenidas todos a Diario de Estoicos, el diario sin pelos en la lengua. Pues estoy maravillosamente, la verdad que con ganas de escucharte, de hablar contigo, de tener estas conversaciones tan enriquecedoras y que tanto nos llenan, ¿no? En nuestro crecimiento y nuestra amistad que nos une cada día más ya en una hermandad. Sí, la verdad es que sí, o sea, nos consideramos hermanos. Yo creo que tengo más vínculo probablemente ya contigo que con mis propios hermanos. Tengo más conexión, queriendo mucho a mis hermanos, que quede claro, pero es verdad que comparto más cosas contigo, ¿vale? Entonces, además hace mogollón que no nos vemos porque Alberto ha estado viajando ahí por medio mundo, ahora nos contará. Para esta no tenemos ni guión ni idea, o sea, generalmente nosotros solemos decir, oye, hoy vamos a hablar de esto, suele ser eso, en 30 segundos antes decimos, hoy vamos a hablar de no sé qué, y fluimos. Esta vez ni hemos decidido de qué vamos a hablar, porque hace tanto que no nos vemos que la idea es, oye, ponernos un poco al día y ahí van a ir surgiendo cosas, ¿no? Entonces, a mí y yo, esto es una conversación de amigos donde poco a poco vamos trascendiendo a cosas más relevantes. Entonces, me encantaría que Alberto nos ponga al día de sus viajes. ¿Cuánto tiempo has estado fuera? ¿3 meses o cuánto ha sido? Pues casi entre 2 meses y medio a 3, y ha sido el viaje de mi vida, la verdad. Sí. Oye, perdonad Sí. primero, no sé si oís un ruido, pero esto es Amor Fati. ¿Oyes ruido o no? Porque, vale, porque en la casa de al lado todavía no lo han entregado y están ahí los obreros acabando de hacerlo y están dando martillazos por todos lados. Pero bueno, si se oyen ruidos, chicos, lo siento, esto es lo que hay y con esto hay que tirar. Venga, perdona, entonces te has tirado viaje de tu vida, casi 3 meses. Venga, cuéntanos qué has hecho, dónde has estado, cómo ha ido Ha todo. sido, ha sido maravilloso porque ya sabes que he viajado mucho y me gusta mucho viajar, etcétera, pero nunca había hecho un viaje tan profundo. Refiriéndome a lo grande que ha sido el viaje en tiempo, porque al final no haces más que viajar de un país a otro. Fui con Marta, con mi mujer, y empezamos en una conferencia en Guatemala para más de 3.000 personas Qué guay. y fue maravilloso. Es muy bonito, ¿no? Porque fue para 3.000, era una conferencia para empresarios y era sobre el estrés. Y ver a tu mujer salir ahí al escenario y luego salir tú y ya sabes, ¿no? Lo típico del ego, de los aplausos, del amor y de firmar libros, que es muy bonito. Ya ves, qué crack. Yo creo que yo no he... O sea, yo 3.000 yo no creo que ya haya llegado a estar, la verdad. O sea, que enhorabuena. O igual sí, pero no lo sé. Pero vamos, genial, me alegro. Entonces, 3.000 personas allí diciendo Alberto es el mejor. Y luego firmando libros y tal. Sí, sí, yo vi algunas fotos y algunas cosas espectacular. Entonces, eso te hizo sentir muy bien. ¿Y en Guatemala cuánto tiempo estuvisteis? Estuvimos en Guatemala como unos 15 a 20 días, viendo la ciudad, pues ya sabes, siguiendo los mercaditos, mezclándonos con el mundo, comiendo cositas raras. Sí. Básicamente la ilusión que tenía yo en este viaje era vivir en la ciudad, ¿no? No estar de pasada. Entonces,
conoces la cultura, la comida, cómo piensan, ¿no? Y Vale. eso me enriquece mucho. ¿Qué destacarías de Guatemala? Yo no conozco Guatemala. Cuéntame. Guatemala me gustó mucho, sobre todo estamos también en este viaje con la intención de visitar diferentes lugares, experimentar, ¿verdad? Como con todo, pero también ver posibles lugares donde podríamos vivir y montar el próximo proyecto que tenemos, que es el centro de retiros. Entonces estuvimos allí en un lugar maravilloso que es el lago Atitlán. Sí. Ajá, conociendo la cultura maya, estuvimos también, sabes que nos gusta mucho la espiritualidad desde la parte chamánica, Sí. ancestral, entonces estuvimos también conociendo la cultura de ellos, que trata además de una cosa curiosa, porque estuvimos ahí en el lago Atitlán en una especie de ceremonia con un personaje entre ellos que se llama una especie de, perdonadme los que me escuchen decir este nombre, pero es como un Don Simón o Persimón, una movida así. Que no es más que un personaje, fíjate, que es un personaje con gorro, Sí. bigote y traje que representa al invasor europeo, por así deciros. Y entonces ellos piensan que este es el abuelo principal, el abuelo antiguo, y lo veneraban realmente con esa simbología para los que lo colonizaron les dejáramos venerar a algo, por así decirlo. Entonces, veneraban a un europeo, por así decirlo, representando realmente a sus ancestros reales. Pero así, con esa figura, nadie les iba a avasallar, por así deciros, ¿no? Era una cosa muy curiosa. Es muy Qué chulo. curioso. O sea, a mí, por ejemplo, recuerdo ver fotos tuyas del lago y la casa que teníais. Era maravilloso. El sitio era espectacular. Sí. Absolutamente espectacular. Y luego en este rollo chamánico es esa que os atizaban con unas ramas así, pam, pam, que vi que... Ajá, ajá. Eso era otra cosa que eran como, eso se llaman los temazcales, que encontramos a una señora en un... ¿Pero eso era en Guatemala o dónde era? Guatemala. Ah, vale, vale. Ok. El caso es que el temazcal, bueno, tú sabrás que el temazcal representa el vientre humano. Yo no tengo ni idea. Cuéntanos eso. Sí, el temazcal representa, es en redondo, Ujú. ¿verdad? Y es un lugar donde se hacen, depende en qué país, se hacen con baños de vapor, con Sí. piedras. Bueno, pero la finalidad es una sauna con hierbas. Sí, porque veía que hacía un calor de flipar. Estabais allí sudando y te atizaban con unas ramas. Sí. Y entonces esto representa el vientre humano y Sí. representa cuando tú entras pues eso, en esa parte tan ancestral del vientre de su madre. Qué bueno. Fue muy bonito, sí. Bueno, o sea, que yo me río, pero no me río de... O sea, que absolutamente respetuoso por quien realmente haga estas cosas y me parece además algo que probablemente si yo fuera lo haría. O sea, pero que me hacía gracia el ver tu vídeo allí y tal. Y claro, viste, tal, ¿no? Entonces, Guatemala, 10, 12 días, allí y tal. ¿Os gustó de 1 a 10? ¿Cuánto te gusta Guatemala? ¿Tú crees que es uno de los destinos que pueda ser? La ciudad de Guatemala, en general las ciudades son feas y caóticas, ¿sabes? En el mundo en general. Ahora hay de todo, ¿no? Porque seguramente Abu Dhabi y todo esto, la ciudad se que ser increíble. Sí, pero probablemente tampoco encaja con tu estilo de ancestral y tal. O sea, aquí todo es muy nuevo y muy más rollo Panamá que luego me contarás, ¿no? Vale. Claro. Yo creo que tú también me dirás, ¿no? Que Abu Dhabi y todos estos lugares habrá una parte ancestral también que no Sí. sea rica. Especialmente Abu Dhabi tiene una parte un poco más de... Trata de respetar más sus historias y tal, pero tiene muy poquito. Tiene muy poquito, pero sí que tiene algo. Sí que tiene algo. Pero sí que tratan de mantener sus costumbres y sí que tienen algunas cosas. Dubái tiene alguna cosa, pero menos, ¿vale? Ya, Vale. ya. O sea que, pero sigamos, que esto me interesa. Entonces, estabais allí y ¿es uno de los sitios que tú crees que acabaréis montando Almaguasi o no? Podría ser, o no. Podría ser. Vale. Como yo sabes que mi escenario ideal, y le pido toda la vida, sería montar un centro de retiros y luego otro, pues podría ser ese, sobre todo en el lago Atitlán, pues muy bonito porque No, el lago. precioso. Yo claramente lo que vi fue el lago, tío. Ese sitio Sí. era mágico. Entonces tiene 12 pueblitos, tiene 12 pueblos alrededor del lago. El lago parece un mar. Entonces tiene 12 pueblitos y la gente se mueve en lancha por los pueblitos, por un coste de $1. Vale. Entonces es como que cada vez te vas a un pueblito y ves diferentes lugares, el lugar es muy, muy bonito, comida muy bonita, muy seguro, etcétera, etcétera. El lago está limpio y te puedes bañar y todo el lago. Sí, totalmente. Yo me pegué ahí unos baños, es un disfrute, es muy bonito. ¿Hay pesca allí? ¿Hay algo o no hay nada? Sí, Sí.
El caso diferente que no haya nunca valorado en esto es que si te vas al mar, sabes que el mar es duro, ¿no? Es desolador. Ujú. Pero en un lago es todo verde, montaña. Entonces le da esa atracción entre los volcanes, el lago y lo bien que se vive, le da una atracción muy buena como para el turista. Bueno, de hecho, mira, me estoy viendo a la mente, yo no sé si era en Netflix o en un canal de estos raros, vi una típica serie americana de estas, que no sé si era americana o canadiense, me suena canadiense, que eran casas en lagos. Y a mí me gusta la arquitectura y verlo y tal. Nada, tenías que ver los lagos que había claro, tú imagínate por Canadá y por ahí unos lagos espectaculares y eso que tú dices, es esa combinación de agua con montaña, con verde, que la verdad es que es súper chulo. Vale. Muy bonito. Mm. Entonces, bueno, te vas de Guatemala y ¿a dónde te vas? Ajá, nos vamos a Panamá de pasada porque te voy a contar algo así rápido de que nosotros nos íbamos realmente a Perú. Ujú. Porque teníamos un retiro que hacer en Ecuador, pero antes, bueno, pues ¿por qué no vamos a Perú y tal? Entonces encontré un lugar para tomar medicina, de lo que hablábamos Sí. en algún otro capítulo y tal, y entonces cuando me tenía que ir a ese lugar de Perú, sentí una intuición un día antes, había sacado el billete para irnos a Perú, y un día antes, hermano, un día antes, hubo una intuición que me dijo: "No vayas". Perdí el vuelo y el dinero y todo porque sentí que no tenía que ir a ese lugar. Y se lo dije a Marta, le dije al día siguiente: "Oye, no creo que nos vayamos a ir de ahí". ¿Por qué? No lo veo claro. Sinceramente, fui un poco coaccionado por un vídeo que vi en YouTube, que hablaba que era bastante peligroso el lugar a donde iba. Entonces, no sentí que debería ir con Marta a ese lugar y le sentí responsable, ¿no? Entonces justamente esto hizo que nos fuéramos a Panamá, Sí. porque teníamos el vuelo a Panamá y luego a Perú, y Ya. estando en Panamá, Marta se puso mala. Vale. Y dije: "Menos mal que no me fui". ¿Mala de qué? ¿De catarro o de algo? No, mala le daban mareos, no podía tuvimos que llamar a un médico, no podía estar de pie, era como si tuviera un barco en la cabeza y nos tiramos 4 o 5 días ahí así. Upa. ¿Y qué le dijo y por qué le pasó eso? Ni idea. Parece que el sentido del equilibrio en los viajes se le podía mover con el tímpano y tal, y Sí. tuvo que recuperar allí 4 o 5 días, sí. Vale, vale, vale. Y Panamá no te gustó especialmente, ¿no? Es una ciudad moderna. Sí, capaz que es una ciudad moderna, con que si viajas y profundizas tienes otro viaje, ¿no? Pero nosotros, como no habíamos profundizado ni sabíamos nada de Panamá, y por la relación que tenía Marta en ese momento, nos quedamos ahí en la ciudad. Entonces, no me gustó nada. Ujú. Vale, Ajá. okey. ¿Y de Panamá os fuisteis a dónde? Sí, de Panamá ya pasamos a Ecuador, nos vamos a Ecuador, hay un sitio muy bonito, Ecuador, a mí me gusta mucho y sobre todo hay una ciudad preciosa que es Cuenca. Sí. Es una ciudad colonial, bonita, segura, comida sana, buen clima. Y ahí nos quedamos en Cuenca casi, no sé si 15 días o un mes, y de ahí ya pasamos al Retiro en la Selva, que es en Oriente, que es ya la parte de Tena. Vale. Y Cuenca estabas feliz, yo te veía ahí, estabas a Sí. gusto, un sitio también agradable, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué dirías cómo describirías, qué país me has dicho que es? Ecuador. Sí, Ecuador, Cuenca, Ecuador. ¿Qué mola más Ecuador que Guatemala? ¿Son diferentes? Sí, Sí, mucho más, sí, a sí. ti te gusta más Ecuador. Menos peligroso. Guatemala tiene un punto de peligro en las ciudades un poco. Ajá. Y Ecuador no, es un país seguro, tranquilo, Más ¿vale? seguro, muy tranquilo, la comida de la gente muy amable, igual que en Guatemala, Ajá. pero me gusta más, no sé, la tradición que tiene, me gusta más, mucho más, sí. ¿Vale? Casa mucho conmigo. ¿Cuál es más pobre de los 2? O sea, ¿Más qué? más pobre, ¿dónde se ve un país más complicado? Tiene sentido más Guatemala. Vale, okey. De hecho, estuvimos en un par de mercaditos, así que bueno, uno cuando viaja ya tiene ese sentido de la protección. Nota en determinados lugares donde te metes, notas que, oye, hay que guardar el móvil y hay que tener cuidado con por dónde vas y cómo te diriges. Ya. Incluso en el taxi, por ejemplo, es un clásico que el propio taxista te diga: "Oye, el móvil no lo tengáis mientras conduzco, lunas tintadas, Sí. porque de repente te para Moto, una moto con una pistola y te toca así en la ventana y se acabó el móvil. te cuidas". Vale. Joder, qué buen rollito, igualito que Abu Dhabi, sí. Eh,
Y vale, entonces de Cuenca estáis allí 15 días, encantado. Yo te veo ahí en esos mercaditos que comes. Ahí es donde comías el cerdo este con que te dieron cerdo entero ahí asado y pagabas nada, $5 o sé qué. Sí, comíamos el cuy, que es el conejo de Indias. Sí. Os comíais un conejo de Indias. Qué cracks. Sí, qué bueno. A mí, no sé, yo lo hablaba con Marta, decía, ¿por qué será que a nosotros nos gusta este estilo? Y es que nos gusta lo ancestral y lo simple. Ujú. Y luego también esa parte, hay algo que nos gusta mucho, que nos gusta la parte en la que no hay ostentación. Es como el tipo que tienes al lado puede tener varios millones en la cuenta, pero lo ves en chanclas y en pantalón corto. Me encanta. Ujú. Sí, perfecto. Y entonces de ahí os vais a dónde? Nos vamos a Atena, vamos a recoger, preparamos todo el retiro y recogemos a todo el equipo. Ujú. Nos vamos a Atena, que es como, estamos hablando de las montañas de los Andes, bajamos a la selva, al oriente que se llama, y ahí recogemos al equipo que vamos a hacer el retiro en la selva y estamos ahí una semana. Vale, eso ya con el equipo. Bueno, por cierto, tienes un documental que es un espectáculo. O sea, Gracias. os recomiendo ver el documental, sobre todo la calidad, tío, del documental. O sea, o sea, cómo está ejecutado, la realización. Buah, yo me he quedado flipado. O sea, está muy bien hecho. Cómo os habéis currado las voces en off, las entrevistas, los diálogos. A mí la verdad es que me impresionó. Me dejó muy... Gracias. No, no, o sea, súper pro. O sea, me ha encantado. ¿Vale? Entonces, la experiencia con el grupo y con el retiro, ¿qué tal ha ido? Muy buena, la verdad que nos hemos sentido muy satisfechos porque, de hecho, del grupo que iba, la mitad viene el año que viene. O sea, Ajá. imagínate, Qué repite. bueno. Y no solo repiten, sino que por ejemplo, una de las compañeras, Dama, que de aquí le mando un saludo, viene con su madre y con su hermana. Ah, O sea, mira. Dama es hueco. Dama la que está en Diario Estoicos. Sí, esa. Hombre, la gran dama, hombre. Sí, hombre, sí, es una gran seguidora nuestra en la comunidad. Sí, hombre, un encanto de mujer. Qué bueno. Y viene con su hijo Sí, y con su hermana. Damaris, sí. Yo, por ejemplo, vuelvo con mi suegra. Qué fuerte. Ya algún año lo haré, tío. Seguro. Claro, sí, voy con mi suegra y luego también la gente, pues muy bien y mucho mejor que la otra vez que fui yo, porque esta vez al impartir el propio retiro, pues nosotros le metemos muchas cosas, como por ejemplo un curso antes online donde explicamos todo, el libro que escribí Sí. donde se explica todo, donde se tiene esa apertura y fue muy enriquecedor, muy enriquecedor. De hecho, a mí el, por resumirte lo que yo viví, a mí me dijo que siguiera, o sea, la visión que tuve es que siguiera con este libro, en el que estoy de los chavales adolescentes, y que creara una comunidad. O sea, que creara una comunidad que yo lo percibí como ese centro de retiros. Perfecto, perfecto. Y entonces, luego de ahí, ¿te fuiste a dónde? De ahí nos fuimos al Taitalejo, el famoso Taitalejo. El famoso Taitalejo, sí. La gente se fue para sus casas y nosotros nos quedamos con 2 miembros más del equipo, Sí. Javi y Rebeca, y ampliamos el retiro 15 días, 7 días más a los Andes con el Taitalejo. Qué guay, tío. ¿Y qué tal el Teitalejo? ¿Le alegró verte allí? Sí, claro, claro, mucho. Se alegró mucho de verme, estuvimos allí. Porque el tío sabía que ibais o no, o de repente te encuentra ahí. Uy, eso es una aventura, Manu. O sea, yo lo intenté hablar con él y no pude en todo el tiempo, pero pude hablar con otro taita, que ese taita nos vimos y ese taita me acompañó. Y claro, llegar allí es, como ya te dije en su día, toda una odisea. No hay un camino exacto, ni sabemos si va a estar o no va a estar. O sea, esto. Sí, sí, o sea, yo recuerdo que cuando les hablaba a los primeros del retiro, les decía, cuando vayamos a la selva, tenemos que entender que no somos turistas espirituales, que no vamos con la foto, ¡ay, qué bonito! Esto es la selva. Y lo que vais a vivir allí es una cabaña de madera con una vela. O sea, Punto. no hay internet ni lo necesitamos. Entonces, cuando yo les explicaba que en el segundo viaje es mucho más austero, no entendían a qué me refería. Entonces yo les decía, por ejemplo, en el primer equipo donde vamos a la selva hay una hora de comer y alguien que nos sirve comida, Ujú, de premio, ujú. pero en el otro lugar no. O sea, no existe eso. ¿Y cómo Tú- comes o qué sacas o qué haces? claro, tú vas a la casa de un señor
que él te acoge en su casa y entonces tú tienes que llevar pues víveres Ajá. para compartir. Entonces nosotros compramos víveres, compramos tabaco para el taita, compramos todo para aportar. Ajá. Entonces allí vives aportando valor, cocinando tú, etcétera, etcétera. Ah, Y entonces con el Taitalejo, bien, también. Sigue ahí el fuego encendido desde hace no sé cuántos años, ¿no? con el Camino de la Visión y toda la gente que acompaña el Camino de la Visión. Hicimos la caminata de poder y wow, o sea, hicimos la caminata de poder con su hijo, que es Guaira, Sí. y fue una experiencia. La caminata de poder, descríbenosla exactamente qué es la caminata de poder. Lo primero decirte que ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. ¿Sí? Sí, lo pasé muy mal me puso a prueba la caminata. Pero físicamente, Sí. a ti, que estás como un toro. Lo pasé muy mal. ¿Pero por qué? Pues resulta que, bueno, tienes que entender que el Camino de Rojo Lakota, que es el que llevan allí, son muy duros, son hombres muy duros, o sea, realmente duros. Y yo iba con uno de un taita jovencito que se llama Héctor, desde aquí le mando un saludo muy grande, y son peña que ha subido peña que ha estado en la montaña, en la montaña de los Andes, o sea, hasta 15 días sin comer y sin beber. Hasta ahí todo de acuerdo. Tiene 25 años. Sí. O sea, esta peña está hecha, come de otra pasta. De verdad. Entonces, cuando dijo, hermano, vamos a hacer la caminata de poder y tal, ¿vale? Nosotros íbamos a tomar la medicina de San Pedro. Entonces, la puedes tomar de diferentes formas, una en la hoguera, otra haciendo el temazcal, pues bueno, con caminata, ¿vale? Vamos a hacer caminata. ¿Y qué haremos? ¿No? Le pregunto yo, ¿qué haremos? Pues pasamos por la ladera de la montaña, ¿no? Y ahí hay cantos, tambores, vale, venga. Sí. Entonces yo iba con mi mujer y con la otra pareja. Sí. Claro, para ellos era una caminata de poder. Para mí fue, o sea, un WOD de CrossFit. Sabes que he estado como entrenador muchos años. Sí. Un WOD de CrossFit Sí. es muy intenso. Sí. Es intenso de jadear, de Sí. quedarte en el suelo. Yo lo comparo a entre 5 a 10 WODs de CrossFit seguidos. Madre mía, ¿y el resto de la peña? O sea, Marta aguantó bien y los otros dos bien. O sea, lo primero, te lo cuento rápido y así. Sí. O sea, lo primero que tomas la medicina a las 10 de la mañana. Así, pum, San Pedro. Y entonces con todo ese mareo y ese estado que no es tu estado normal, tienes que ponerte a andar por la ladera de lo más inhóspito que hayas podido ver en tu vida. Y entonces yo hubo un momento que, claro, estaba como, no estoy en mi. Sí, no estás, sí. Eso es. Y entonces, centrado por ahí por la ladera, empiezo a darme cuenta que estamos caminando por un lugar que es realmente muy peligroso. ¿En qué sentido? En el sentido de que De si que te te caes. resbalas, Te vas para si abajo. te resbalas, tienes un precipicio que no ves el fondo. Joder, macho, Entonces, yo cuando me doy cuenta de eso, te entra miedo, claro. me entra miedo y tengo que ir a 4. A 4 patas. O sea, hay a veces que voy a 4 porque digo, no, o sea, esto no está pasando. Entonces, nos vamos por lugares. ¿Qué cosas haces, tío? Sí. Digo, no, o sea, yo realmente me sentí responsable del equipo al que. Claro, voy a matar a 2 o 3 aquí. Tuve que tirar, de verdad, si te digo la verdad, tuve que tirar de no pienses, ejecuta. Porque si me daba por mirar para abajo, hubieron 4 o 5 momentos que dije, voy a parar y decir, esto no es verdad, vámonos. Vámonos de aquí. Bueno, a mí no me lleves a esa. Vale, y entonces... Esa no. esa no. No, esa no. ¿Pero Jamás. te moló o dices, esto no lo repetiría? No lo repetiría en mi vida, no era necesario, Sí. pero me siento muy satisfecho de haberlo hecho. De hecho, de ahí, cuando empezamos a subir por la ladera, empezamos a subir y de repente el Taita, el hijo del Taita, Guaira, dice, empezamos a subir y a subir y a subir, pero a subir en una inclinación que no te puedes imaginar. Todo esto con una botellita de agua así y el sombrero. Y con el San Pedro de encima, o sea que... Claro, yo te digo esto con la mano en el corazón. Cualquier persona que entienda de montaña se hubiera llevado frutos secos, hubiera entrenado 7 meses, se hubiera llevado barritas energéticas, mínimo.
nosotros íbamos con una yo iba con la camisa, con el gorro y una botellita de agua así para mí y para Marta. Claro, yo qué sabía, no sabía, pero no es que ellos tengan la culpa, es que para ellos eso es Ellos iban con lo puesto también, venga, ellos iban en chanclas. ellos nosotros subíamos y subíamos y subíamos y subíamos, y había momentos en que una persona de las que iba con nosotros tenía que parar porque no podía más. Sí. Y lo entiendo, porque yo tampoco podía más con mi alma. De repente a mí me dio un corte de digestión y una parte de la parte del hígado empezó a dolerme tan fuertemente que no podía dar un paso. Ajá. Entonces yo a cada paso que subía y subía y subía pensaba, no puedo más, o sea, tengo que parar, pero es que aquí no me puede recoger nadie, o sea, es que no puedo, me daba vergüenza parar. Y entonces cuando parábamos era porque uno de los que venían con nosotros estaba llorando de la propia dureza del camino. Era, por favor, paramos. Te sentabas y era Los otros seguían, porque el taita este, además, ¿qué edad tiene? tendrá 26. No, ese era el jovencito, pero ibais solo con el jovencito, no con el taita lejos. Dos jovencitos, el Taitán no, el Taitán no. Vale. Y estos iban allí medio chanclas, ¿o cómo? Tocando la flauta y el tambor y el cuerno. Y claro, ellos tocan la flauta y el cuerno para darnos fuerza. Madre. Y ellos van tan panchos. Pam. Ellos, de repente el cuerno, ¡pum! Como diciendo, venga, va. Y de repente entendí lo que era esa caminata. Le pregunté a Guaira, oye, Guaira, es que no puede No puedo más. no puede más. Y yo estoy, que no puedo. No, esto es parte del camino. Esto es parte del camino. Está bien que sea así. Hostia, y ahí entendí que era una prueba realmente física y mental. Madre mía, macho. Y bueno, nos tiramos para que tengas una idea. La caminata duró unas 5 horas, Sin parar, parando muy poquito. ¿Cómo? parando unas 6 o 7 veces hasta subir a la cima del todo, Sí. que había, o sea, la cima del todo, y en la cima del todo es donde se terminó la ceremonia con cánticos, etcétera, etcétera. Joder. Pero allí además hay temas de. Estás a una altura elevada, el tema del oxígeno y tal. Sí, también. Madre mía, macho. Muy duro. Yo he corrido para que la gente entienda esto. Yo he corrido carreras de montaña, como la Spartan Race y todo esto. Y esto Spartan Race es para calentar. ¿En serio? Esto es más De que lo risa. Spartan. Eso es de risa, hombre. Eso es. Yo te hablo de las 11 de mediodía con un calor atroz en las montañas más inhóspitas que te puedas imaginar. ¿Pero por qué haces esas movidas, tío? Yo no lo sabía que íbamos a hacerlo así, de verdad. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, a mi mujer hubo algo que le fue muy profundo para ella. Yo no entendía cómo ellas seguían andando. Yo decía, ¿cómo mi mujer puede seguir andando? No lo entiendo. Claro, cada vez que parábamos, roja, sudando, dame un trago de agua, sufriendo. Y mi mujer, cuando terminó toda esta experiencia, me dijo, yo sentí, cariño, que ahí le decía, mi espíritu puede. Ajá. Mi espíritu puede. Y entendí que yo tenía que seguir caminando. Pues cuando nos sentábamos, las piernas me temblaban. Madre O sea, mía de mi vida. era una cosa. Y bueno, y para terminar con esto, a la bajada, Sí. cuando estábamos bajando, de repente, hacía 6 meses que no llovía. Nos cogió una tormenta. Cogí una tormenta bajando de esa montaña, pero una tormenta, no una lluvia. Tormentón del carajo. Tormenta tormenta que dolía, o sea. Y entonces, ¿qué pasa? Tú imagínate en una inclinación así, Claro, el es agua, un río, vamos. o sea, metidos hasta mitad de espinilla por el agua, bajando durante hora y media con el agua. Yo, sinceramente, te lo digo con la mano en el corazón, pasé mucho miedo. Ajá. Porque cuando bajábamos, imagínate, cactus, todo tipo de piedra, pinchos que nos pasaban y nos rozaban por la cara, que yo decía, esto no está pasando, o sea, esto no está pasando. Y los otros con la flauta tan panchos. Tiri, ti, ti. No, los otros esperándonos, ayudándonos, y ellos mismos decían, nunca habíamos visto una caminata así. El taita muy preocupado, está muy preocupado, pensando, ostras, a ver cómo están estos ahí arriba de la tormenta. Madre. Y cuando bajamos, imagínate también, bajamos al lugar y el lugar, pues claro, el lugar no tiene luz, no tiene nada. Entonces, fue una experiencia impresionante. Y luego al día siguiente, cuando teníamos que salir, el coche que nos llevó
se lo pensó porque no sabía si podría subir por las montañas del barrizal que había. ¿Y lo consiguió o no? O sea, lo consiguió descalzos, empujando el coche, un barro y todo, etcétera, etcétera, todo lo que... Ay, Dios mío, macho. A mí no me metas en una de esas. Madre de Dios. Vale, Muy bonito, y hermano. entonces acabas ya, está lejos, dice, este no vuelve. Y entonces te piras y ¿dónde te vas? De ahí nos vamos, ya todo el mundo se va, ¿no? Y vamos a Vilcabamba, que es un pueblito así como muy, muy tranquilo, con mucha paz. Recorremos diferentes pueblitos como Saraguru y tal, y ya terminamos ahí todo el viaje con relax, escribiendo el libro, etcétera. Ahí te he visto montando a caballo, te he visto como muy integradillo ahí. Me enseñabas, dices, voy al gimnasio y salías de allí, como yendo ahí al campo, ibas a caballo, una iglesia ahí en mitad de la nada. Sí, 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 Un estaba a sitio mitad de la peculiar. nada. Pero ese sitio yo la percepción que tenía es que te resonó mucho ese sitio, ¿o no? Vilcabamba es un sitio para jubilarse. Claro, o sea, yo te vi como diciendo, yo aquí podría vivir. Sí, es un sitio para jubilarse. Le llaman uno de los valles de la longevidad. De hecho, sale en el National Geographic, etcétera, etcétera. Y simplemente es hay un canal, hay un sistema energético de montañas ahí que se ha estudiado también, que está en medio de todas las montañas. Es un lugar que está lleno de extranjeros, pero extranjeros todos a partir de 65, Esa edad. Y la peña vive ahí tranquila. eterna primavera, Sí. rodeado de montañas, donde siempre vas en manga corta o chaquetita fina, comida saludable, ríos, agua, sientes la paz y la tranquilidad que reina en el pueblo, ¿no? O sea, Seguro, tranquilo, o sea, en eso. segurísimo, tranquilo, barato, económico, muy bonito de ver. Entonces es un lugar que dices, si yo tuviera 65 años me vengo aquí y aquí me jubilo. Vale. Y aparte del primer sitio que hablamos que dices, oye, aquí en Cuenca, o no sé dónde era, no, en los lagos estos, En Atitlán. ¿podría montar el centro? ¿Algún otro sitio que hayas visto que podrías montar el centro? No, allí de hecho estuvimos en el último lugar que estuvimos 15 días, era un centro era un lugar de Airbnb, ¿no? Como de 7, 8 casas y nos ofrecieron traspasárnoslo. Lo traspasamos y tal. Y dices, "Upa, ¿aquí qué pasa?". Vale. Era como que la vida te está diciendo, por aquí va la cosa. Ya. Vale. Y ahora estás en España, has vuelto, vas a estar un mes, una cosa así, y te vuelves a ir, ¿no? ¿A dónde te vas ahora? ¿A Lombok? Pues me quiero ir a Lombok. O sea, tengo un buen amigo mío que vamos a empezar, de hecho, a grabar algunos podcasts sobre lo que vamos a hacer, porque vamos a grabar cómo vamos a montar un centro de retiros. Es como un sueño hecho realidad. El making of de cómo se hace. El making of, el día 1, día 3, día 4, y el sentido que le vamos a dar a todo esto. Entonces, hay una propuesta de montarlo aquí en Valencia, Sí. en la zona cercana a la familia y tal, que puede ser en la montaña, en Teruel, en este caso. Y entonces es montar el centro de retiros y montar casitas Sí. que sean la propia comunidad del centro de retiros, donde nosotros gestionemos esas casitas o la gente se la pueda quedar ahí para vivir. Eso es un lugar. Pero si no sale, porque no sale, entonces yo sigo mi camino, es en Lombok, a ver qué puede haber por ahí. Vale, porque tú me has mandado unos terrenos y unas cosas en Lombok que flipo. Y a unos Ajá. precios de tal, vamos, yo ahí te compro una, ya lo sabes. O sea, eso. Claro. O dos si son pequeñas. Así que. O sea que qué bueno, tío. Bueno. Y entonces, si tuvieras que decir 3 cosas que te has traído de los viajes, ¿qué cosas dices? Joder, después de estos 3 meses lo que he aprendido es. Mm. Quizás he aprendido, o le diría al mundo que nadie se tiene que morir sin tener una experiencia así. Ujú. La vida no es solo trabajar, la vida no es solo lo que te han contado. Entonces, yo creo que el 90% de las personas que conozco nunca se ha tirado un viaje así. Ujú. Y es como, no te lo pierdas, tío. Ya. El 90, Cada uno lo 99, vamos, o sea, casi nadie ha hecho algo así. Claro, es como que te han contado que son 7 días al año de vacaciones. Y en esos 7 días cuenta el viaje de vuelta. O sea, no puede ser eso, verdad esto que te han contado. O sea, de alguna forma, maquíate en la vida algún día, porque parece que nunca es posible, pero simplemente es quitarte ese miedo y tirar para adelante con lo que puedas, dentro de las condiciones de cada uno, está claro.
Yo he tardado 47 años en poder hacerlo, y no creo que deba ser así. No, no, no. O sea, yo claramente, o sea, el hice vivir y tal va en esa línea de yo redefiní un poco mi vida y tal, porque, o sea, este rollo de no, usted tiene 20 días de vacaciones al año. ¿Cómo? O sea, es decir, y todos los días tiene que ir aquí. Pues es que no encajaba con mi manera de entender la vida ni el mundo. O sea, yo ayer, por ejemplo, yo acabé de trabajar a las 11:30 de la noche, ¿vale? Pero por la mañana tenía a Carlota mala y estuve viendo Peter Pan con ella. O sea, es decir, cada uno hace lo que, o sea, tengo la libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Eh, o sea, si yo sumo los días que estoy fuera, son muchísimos. Y el tipo de vida que llevo, pero porque la he elegido así y la he diseñado. Entonces, es lo que tú dices, es que el estereotipo es casi otro modo de esclavitud. O sea, total, y que no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, ahora estoy, igual me sale una cosa en Japón, de curro, pero es irme a Japón para un día, para currar para un tema, ¿no? Pero claro, ya digo, oye, si al final sale, pues nos vamos 8 o 10 días a Japón, porque, joder, ya que vas a Japón no es un destino así como que... Y digo, pues mira, con lo que gano, pues nos vamos estos días y no sé qué, no sé cuántos. Y tener esa libertad y esa flexibilidad para hacer lo que quieras. Si es Mm, que la vida, o sea, que efectivamente hay que ganar el dinero para poder hacerlo, hay que tal, pero hay mil maneras de estructurarlo. Más mm, que poner tus manos, que te pongan unos grilletes, ¿no? Y te vas allí a como... Es que en el fondo es como ir al matadero. O sea, es un rollo como un poco triste, tío. Pero bueno. Así que, bueno, muy interesante tus viajes, ¿no? Oye, por cierto, no he dicho el Enos aquí, Enos de Pravia, que le encanta a Alejandro. Alejandro Campillo, nuestro gran seguidor, que el otro día me decía, hay dos frases míticas, no me acuerdo cuál era la otra, y luego la de Enos aquí, Enos de Pravia, que sí, le pide ilusión. Bueno, pues ¿cómo va nuestra comunidad y cómo va la escuela de estoicismo? Pues a ver, os comento, en la Diario de Estoicos, bueno, ya somos más de 700 personas allí dentro. Recordaros, comunidad gratuita en School. Muy bien, a mí me gusta, sigue muy activa. Oye, en cuanto me descuido, tengo 90 o 100 gente que ha comentado, que ha puesto un like, que ha hecho un comentario de no sé qué. O sea, pero vamos, eso en un día o dos. O sea, que siempre hay dinamismo. Alberto pone reflexiones y pone sus cosas. Alejandro pone las suyas. La comunidad está viva, o sea, la comunidad pone un montón de cosas y un montón de materiales. Yo pongo mi frase diaria todos los días sobre estoicismo con la reflexión. Bueno, yo creo que es una comunidad que cada día va más, no, desde luego no está parada y no va menos. Y luego tenemos, recordaos, esto está en School, gratuita, School School, si pones Diario de Estoicos, ahí te sale, ¿vale? Simplemente que pongas Diario de Estoicos School y ya está, te va a salir ahí, tú tienes que rellenar un pequeño perfil para que te demos acceso. Por cierto, si no lo rellenas, no te damos acceso, o sea, es decir, aquí los tenemos que utilizar Alberto o yo en persona, entonces si vemos que es una persona que tiene interés en todo esto, fenomenal. Si es uno que no pone nada, pues muchas gracias, pero este no es tu sitio, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la escuela de estoicismo, que ya vamos por qué semana, don Alberto, ¿qué semana estamos ya? Creo que estamos en la quinta, ya la próxima hacemos la parte de Encratella, ¿no? Que me gusta mucho, que es el autocontrol. Sí. Ujú. Sí, bueno, pues esta sí que es una comunidad de pago, pero vamos, de estas cosas que tampoco es que sea especialmente cara, no sé en cuánto está ahora mismo, porque va subiendo el precio. Tú cuando entras en la comunidad, pues si te mantienes allí, pues tienes ese precio de por vida. Si te sales y vuelves a entrar, pues tendrás que ver al precio en el que está en ese momento, va subiendo, ¿no? Pues es una comunidad también muy, muy interesante. Tenemos un chat donde la gente está muy viva y muy, muy agradable. Tenemos los directos con Alberto, conmigo, con los dos, donde tenemos un temario. Tenemos el temario del libro que sabéis que tenemos, que es Escuela de Estoicismo, un máster para la vida, y el libro de ejercicios, ¿vale? El libro donde tú te enfrentas, o sea, sabéis que nuestra obsesión es estoicismo práctico, ¿vale? Estoicismo práctico, dejaros de historias y de esto no es un tema para los griegos y no sé qué. No, no, esto es para aquí y ahora, ¿vale? Entonces ahí te enfrentas a, oye, macho, empieza a rellenar tus preguntas estas que te duelen o que te hacen reflexionar y enfréntate. Tal. Entonces la gente comparte sus reflexiones. La verdad es que está siendo tremendamente gratificante, tremendamente gratificante. O sea, ayer, por ejemplo, que sabes que di una charla en el Spanish Business Council sobre estoicismo,
al final yo trataba de llevarlo a temas cotidianos, ¿no? El atasco, el café que te sale malo, el otro que no sé qué, tal, ¿no? Y me llamó la atención porque luego hubo un par de personas que lo que comentaron es que les dio mucha paz. O sea, Mm. que les dio, como que se quedaron en paz, en calma, y al final lo que ves del estoicismo al final es volver a tu naturaleza, volver a la naturaleza humana, volver a hacer lo correcto, volver a conectarte con el bien, volver a toda esa parte, no quitar todo esto, todas estas chorradas que hay de distracciones, e ir un poco a lo esencial, ¿no? Ir un poco a esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me gusta mucho yo, sacamos el libro, los 2 libros, y yo no he podido verlos en físico porque estaba de viaje. Ujú. Entonces, al llegar a España los he pedido los 2. Y me ha llegado el diario y he empezado a trabajarlo anoche. Entonces, he empezado a trabajarlo y estaba pensando, pues bueno, sabes que muchas veces, escribes un libro, yo si me dices de mi primer libro ni me acuerdo que he escrito a veces. Ajá. Entonces, dije: "Ostras, qué profundo es". No, no, es Es bueno. profundo, o sea, no puedes escribir así como así, tienes que tomarte tu tiempo, Sí. pero ahí está el crecimiento. Ahí está, en la incomodidad, ¿vale? Que tú siempre lo dices, de hecho, me haces tanto reflexionar que escribí un artículo también sobre la incomodidad, ¿te acuerdas que lo mandé para esto, para el periódico Sotogrande? Pero sí, sí, yo los tengo comprados, de nuevo, aquí no me llegan a Emiratos, los tengo comprados, yo voy a España la semana que viene, 3 días. Entonces, están en casa de mis padres. Tengo allí, unos cuantos libros de diario de estoicos en inglés, unos cuantos de Elige vivir en inglés para traerme para acá, porque los doy a gente cuando tal, y por supuesto, libros nuestros de estos que yo físicamente tampoco los he tenido, no los he tocado, ¿no? Entonces me apetece mucho tenerlos. Bueno, ¿y la comunidad qué piensas tú? ¿Cómo está yendo? La comunidad me gusta mucho, tuve una sensación el otro día en uno de los directos, porque claro, en los primeros directos no conoces a la gente, solo la conoces por mensajes. Sí. Y está muy bien, porque a mí me mantiene la comunidad, pues, lo que hablábamos muchas veces, ¿verdad? Yo tengo amigos para todo. Y, por ejemplo, ayer estuve dando una clase de lucha, y entonces tengo mis colegas de lucha, mis colegas que son amigos de años. Ujú, Y luego hay otra parte de amistades que son las que te hacen crecer en un aspecto, pues, en estoicismo, por ejemplo, en esa calidad y profundidad, y son estos. ujú. Entonces, los conoces, los conoces, pero los conoces por el chat, pero cuando los conoces ya online, Sí, es muy bonito, porque la primera vez los vas conociendo y la segunda los reconoces. sí. Y entonces tuve una sensación de ver a Iván, de ver a Ruth, de pertenencia. No, no, Entonces me gustó mucho, me gustó mucho. sí, está guay. O sea, por ejemplo, yo creo que Ruth se conectó ayer. Yo creo que fue la que se conectó también a lo del Spanish Business Council, que me hizo ilusión, porque además al final dijo, oye, yo estoy en la plataforma y tal, y es curioso, o sea, estás aquí en Emiratos y de repente una persona se conecta desde esto para verlo. Fue bonito, ¿no? Y luego siguen pasándonos cosas bonitas, ¿no? En los coles y estamos, pues la verdad es que andamos libros porque creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que ahí Sito que nos suele oír. Sito es un profe absolutamente maravilloso que trabaja en un colegio en Cataluña, un ejemplo a seguir de entrega a la comunidad, de entrega a los chavales. Bueno, está haciendo una labor que es, vamos, una cosa de locos. De hecho, a mí un día, yo creo que te lo comenté, a mí me gustaría que deberíamos lanzar un premio, el premio al estoico del año o el premio no sé qué, y dotarlo de libros. O sea, oye, este premio lleva 40 libros, 50, 100, no tengo ni idea, lo que habría que ver. Pero hay gente que realmente está haciendo una labor impresionante, impresionante, ¿no? Y creo que hay que reconocerlos y poner nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Imagínate que al final el premio estoico se convierte en un premio codiciado en el, Qué en el, guapo. en el futuro, ¿no? O sea, porque al final, ¿por qué estamos haciendo esta comunidad? Pues para ayudar a los demás. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? No, lo que siempre decimos, no es para forrarnos, que ojalá nos forremos, pero no tiene pinta. Tiene pinta que es más con no palmar y ganar un pelín alguna vez, llegaremos, no lo sé. Pero en sí mismo tiene mucho sentido el proyecto, mucho sentido o sea, yo me siento profundamente afortunado de,
de estar haciendo Diario de Estoicos contigo. Me siento súper bien. O sea, me parece... Y gente muy potente que yo conozco me llama la atención porque hablan muy bien de Diario de Estoicos y hablan muy bien de los podcasts y hablan de, oye, a mí me han ayudado. Oye, yo conozco gente que va por la tercera ronda de oírlos, todos. Y digo, macho, o sea, bueno, yo no he oído ni uno. O sea, yo como yo los grabo, no los oigo luego porque digo, bueno, un día lo puse, estaban mis niñas y mujer por ahí en el coche y claro, les daba como vergüenza oírme allí. Tal. Te dije, quita esto, sí, quita esto, tal. ¿Vale? Ya sabes, en casa de herrero, cuchillo en palo. Así que eso, pero la verdad es que, no sé, a mí, no sé, creo que estamos tocando temas sensibles para la gente, temas de profundidad. Yo ayer en otro grupo surgió el tema de la espiritualidad ¿Mm? y poder tener conversaciones profundas sobre espiritualidad, sobre estoicismo, sobre cualquier tema profundo con la gente, es algo que la gente echa de menos, Mm. pero que le da como vergüenza iniciarlas. Le da como vergüenza encontrar a alguien como para abrirte y contar las cosas, ¿no? Entonces, ese espacio es parte de lo que hace Diario de Estoicos. Invitamos a que la gente monte sus propios grupos, ¿vale? Sus propios moais o como quieran hacerlos. Que ahora me certifican otra cosa. Se llaman grupos Vita, que es una metodología enfocada a lo que es foro como YPO y tal, que está muy bien. O sea, que si alguien tiene interés, yo le puedo ayudar a montar su grupo, ¿no? O su Moai, o su grupo Vita o lo que sea, ¿no? Porque realmente aporta mucho valor tener una comunidad estable de entre 6 8 personas con las que te reúnes todos los meses, con la regla de esta de nada nunca nadie, donde te abres, donde cuentas, bueno, pues las cosas que te están pasando y las cosas que muchas veces, pues ayer hablando de espiritualidad con una gente, pues cuentas cosas desde, oye, señales que me han pasado en mi vida o situaciones que muchas veces no las cuentas porque te dan como vergüenza. Dices, oye, esto parece que soy un tarao, ¿no? Y ves que todo el mundo está en la misma onda. Y ves que todo el mundo está en la misma onda y no es que sean todos dices, no, hombre, claro, es que todos estáis en este rollo. No, es gente que no estaba en este rollo y sin embargo sí que la espiritualidad, lo que yo estoy viendo es que conforme va creciendo la gente en edad, se va volviendo más espiritual. Claramente una separación entre espiritualidad y las instituciones, o sea, no hablamos de... O sea, una cosa es la Iglesia Católica, otra cosa es yo que sé, cualquiera de todos estos instituciones que son humanas y tienen un montón de errores y fallos, pero la espiritualidad, cuando tú quitas todas las instituciones, la espiritualidad de yo que vivo ahora mismo en un país musulmán y hablo de religión con gente del Islam, la esencia de cualquier religión es muy común. Es muy común. O sea, entonces, claro, luego nos tratan de meter otras cosas en la cabeza, pero yo creo que Alá no es muy diferente del Dios cristiano, el Dios cristiano no es muy diferente de las enseñanzas que podía Buda transmitir, o sea, no, al final la esencia es bastante parecida, la esencia es bastante parecida. ¿Cómo lo ves, Yo- compañero? De hecho, a mí me preguntaban el otro día, a veces hago como preguntas los viernes. Me animo a oye, preguntar y me preguntan y luego me desarrollo en un podcast y me desarrollo para mí mismo. Sí. Y me preguntaban que si creía en Dios. Entonces, yo lo tengo muy claro. O sea, es como si te dijera ahora mismo, ¿crees en el wifi? Yo no creo en el wifi. Está, yo sé que está. O sea, a mí no me hace falta creer en nada. Y ni le pido al wifi. El wifi está ahí para todos. Entonces yo pienso igual, o sea, no creer en Dios, no sé, ¿qué sentido? O sea, yo sé que hay algo ahí, que está ahí. Bueno, hay gente que le llama Dios, yo por ejemplo le llamo Dios, Claro, tú no le llamas Dios, pero cada uno tiene su... eso es llamar, la pregunta es, o sea, yo lo que diría es, llámalo como tú quieras, está bien como tú quieras, y yo no tengo que creer, no necesito creer, o sea, está ahí y lo siento así que está. Entonces, simplemente cuando empieces a creer, a sentir eso, empiezas a comportarte de otra forma en la vida, como por ejemplo pensar lo que hablamos muchas veces, ¿no? ¿Qué persona tienes al lado? O la frase tan bonita, hay una frase que me encanta, que escribo en mi último libro, que le hablo a mi hijo, ¿no? Al hijo que aún no está, y le digo, hay una frase que deberías entender siempre y que abre mares, crea amistades y te va a dar todo en esta vida, que es en qué te puedo ayudar. O sea, tú tienes que tener presente siempre a decir esa frase, ¿en qué te puedo ayudar? Y ese es en el crecimiento de la espiritualidad,
nace desde en qué te puedo ayudar al prójimo. De hecho, yo creo que en qué te puede ayudar es donde está Dios o llámalo lo que sea. Esa es. ¿Vale? O sea, me ha encantado el ejemplo de lo del wifi. Es decir, ¿crees en el wifi? Bueno, es que está, o sea, no es una cuestión de creencia, ¿no? Y es verdad que cuando llegas a ese grado donde es que sabes que está, bueno, yo le llamo Dios, tú le puedes llamar, te da igual, lo que sea. Ajá. Claro, es que te reconforta mucho, porque te conecta con todo. Claro. O sea, te das cuenta y es un concepto muy estoico, a su vez. O sea, el que somos parte de un todo y de tal. O sea, cada vez resuena más. Bueno, todos estos temas de las almas y de tal. Yo recuerdo el otro día leía o vi, ¿no? Un podcast tuyo o algo que decías lo de que te encontraste una virgen en mitad de un prado y dijiste, dame una señal, y entonces apareció tal. Bueno, pues yo he tenido últimamente un par de señales también que digo, wow. O sea, y cuando te pones a hablar con la gente y se abre, joder, aparecen señales. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, me llamó la atención mucho. Mi hija Lucía está yendo a catequesis de primera comunión aquí, ¿no? En Abu Dhabi, en una comunidad española y no sé qué, no sé cuántos. Y a la vez que hacemos la catequesis de niñas, que son las madres voluntarias, nosotros tenemos la de adultos, ¿vale? Entonces, honestamente, yo fui al principio como, menuda chapa, esto, tal. Y aparte, con una cierta arrogancia. Una cierta arrogancia de qué me van a enseñar estos. Yo tengo una fe madura, estos, tal, no sé qué. Macho, pues una cura de humildad. Qué bueno. Una cura de humildad, de ver cosas. Y hubo un par de sesiones que a priori digo, buah, esto ya va a ser para abrirse las venas. Que fue en plan, que cada uno cuente como su línea de vida con la fe. O sea, con su espiritualidad y tal. Y, joder, unos testimonios, tío. Unos testimonios de, pues, que uno se echa a perder y no sé qué, y de cómo vuelve a la senda y cómo ha tenido señales, Claro. algunas espectacularmente evidentes, que dices, oye, tío, aquí hay algo, es como lo del wifi. O sea, podemos seguir diciendo que no hay wifi, pero es que lo hay. O sea, es que... No necesito verlo. Es como en la selva tienen los quichua, a mí me encantan los quichua, están los quichua y los quechua, que son en la montaña. Los quichua, A mí eso me suena a la marca de deportes de Decathlon. Sí. ¿sí? De ahí sale. Ah, sí, De- quechua, ¿no? Se llama así. sí, sí. Ok. Los quichua tienen una espiritualidad profundamente profunda. O sea, es como, yo les intentaba explicar a las personas que cuando llegáramos allí iban a ver y deberían de escuchar y bajar el ritmo de la voz. Porque los quichuas solo hablan lo que tienen que hablar. Ajá. Y no hablan de tonterías, ni hay, no hay mucha mente, hay mucho desde hablar desde el corazón. Ellos creen en la energía de todo, de las plantas, de los animales. Entonces tiene una espiritualidad muy bonita. Y estando allí, cuando tú hablas de energía o hablas de todo esto, para ellos es evidente. Sí. O sea, no es como aquí como, ahí es evidente. Es como, claro, es como estás diciendo que aquí hay un cántaro con agua. Pues sí, claro, ¿cuál? Para ellos hablar de sus ancestros, Claro. hablar de la energía de las personas, etcétera, es algo normal. Si tú intentaras preguntar o obviar eso, sería como que están diciendo, no entendemos nada. Sí, sí. Y hubo uno de los asistentes que es muy católico, Sí, que él en la ceremonia lo que quería es ver a Dios. sí. ¿Y sabes qué pasó? Que lo vio. Mucho más profundo. Que empezaron a venir visiones de todas las personas que le rodean. Y se Es dio Dios. cuenta que Dios está en cada persona que tienes al lado. Claro, incluido él. Total. Entonces, no hay que buscar a veces nada, sino simplemente acercarte a lo que ya tienes. Y hay una cosa que a mí me gusta muchas veces profundizar, que lo hemos hablado muchas veces, pero te lo voy a llevar más profundo todavía. Cuando te digo, oye, piensa en que la persona que tienes al lado es tu hermano, tu prima, etcétera, voy a ir más profundo todavía. Cada vez que una persona te hable, piensa que está canalizando a Dios por su boca. Tal cual. O sea, de hecho, las señales que a mí me vienen generalmente vienen a través de otros. Claro. O sea, que eso es así. Y mira, ayer una amiga me recomendó un libro que he visto que está en audiolibro, así que me lo miraré, de una comunidad en no sé qué país o no sé qué, que se comunican
por telepatía. Y digo, coño, ¿y esto cómo es? Vaya. Entonces, es que es una comunidad que no habla, o sea, están en silencio, pero dicen, pero nosotros nos comunicamos. Y es verdad que cuando tú estás en pleno silencio, tú te acabas entendiendo con el otro. Vale, por supuesto. ¿Sabes? Entonces dicen, yo sé lo que piensa este o lo que quiere o lo no sé qué, pero dice, nosotros estamos así toda la vida, no, no necesitamos. Entonces es curioso. Pero Voy yo un poquito más allá con esto. Nosotros en los retiros de silencio de fin de semana o de 5 días, se crea, o sea, nosotros cuando empezamos el retiro, tú imagínate silencio durante 5 días sí. y cuando terminamos, todos terminan llorando y abrazándose. O sea, hay una profundidad ahí. Y de conexión. Hay un ejercicio que voy a desvelar, que cuando terminamos nosotros hacemos el ejercicio de los Budas. Y entonces lo que hacemos es, bueno, ahora que estamos todos aquí, vamos todo lo hacemos con actos simbólicos, Sí. que eso trabaja mucho en el inconsciente. Entonces hablamos de, ahora vamos a hacer un ejercicio muy bonito, que es, en todo este fin de semana o todos estos 5 días que han pasado, vamos a pensar que la persona que teníamos enfrente ha sido un Buda y nos ha enseñado paciencia, no sé qué, no sé cuánto. Así que a todas las personas que hayáis enjuiciado en este retiro de míralo cómo camina, mira qué cuerpo tiene, me ha quitado el yogur, ¿no? Se ha sentado al lado y hacer soniditos, pensar que es un Buda. Entonces lo que tenéis que hacer es levantaros y abrazarle. Y la gente empieza a darse abrazos y a llorar que no hay fin. Qué curioso, tío, qué curioso. Pues macho, casi se nos ha ido ya una hora. Llevamos 55 minutos aquí de charla. ¿Te parece que terminemos con una frase? Los estoicos, ese gran libro, por Dios. Ayer, por cierto, alguno me dijo, oye, si quiero empezar con el estoicismo y no sé qué me recomiendas? Y le dije, cómprate el libro, empieza por así. O sea, a mí me parece que teniendo una lectura diaria de la frase que te toca en el día y tal, empiezas a hacerse, al final de lo que se trata de ser un poquito mejor cada día, ¿no? Cógela de hoy, a ver qué nos resuena del día de hoy, a ver qué hay. ¿Qué día estamos hoy? ¿Estamos en noviembre? ¿Qué día? Pues no lo sé, tío. Estamos a 20 debe ser, 19. 19. Cuando estamos grabando esto es 19 de noviembre del 2025, que lo sepáis. Venga, vamos a terminar el podcast con una tuya y una mía. Venga, va. 19 de noviembre. ¿19 es mía o tuya? ¿Tuya? Venga, a ver, te dice. Tuyas son impares. Sí. 19 de noviembre. Persevera. Nelson Mandela. La victoria siempre será posible si tenemos el coraje de continuar. Muy bien. ¿Y cuál es la reflexión? La reflexión es, Nelson Mandela nos enseñó que incluso frente a los desafíos más insuperables, la perseverancia es la clave para lograr el cambio. Ese es el persevera. La victoria siempre es posible si tenemos el coraje de continuar. Fenomenal, muy buena. Bien por Nelson. Yo tuve la suerte de estar, fui a Sudáfrica, fui a Ciudad del Cabo y una de las visitas que sueles hacer es a Rob Island, donde él estuvo, en su cárcel. Entonces yo estaba en su celda, ¿vale? Y ves la austeridad de su celda. Bueno, como en Alcatraz, también está en Alcatraz. En Alcatraz yo recuerdo que con las dos manos tocabas los dos lados de la cárcel, de tu celda, ¿vale? O sea, para que veas. Claro, tú ves allí el jergón donde él dormía, ves fuera una montaña de rocas que eran trabajos forzados, era todo horas y horas y horas partiendo eso. ¡Jo! Es bastante impresionante. Tú que has estado viviendo en una cárcel, o sea, tú sabes lo que es, pues imagínate las de allí. Era telita, ¿vale? Con un frío que flipas en invierno, con un tal, o sea, que curioso, curioso. Bueno, cuéntanos la tuya. Sí, luego aparte también este hombre cómo cambió en la cárcel de opinión y cómo decidió perdonar y luego salió de la cárcel y decidió, oye, aquí no hay chupito de cicuta, ¿no? Sí. Eso es la profundidad absoluta. Pero bueno, Alberto, tú eres un Mandela. Ajá. Tú eres un Mandela en eso. O sea, es decir, tú te curaste de la cicuta en la cárcel y tú decidiste cambiar allí. O sea, en el fondo, ¿qué pasa? Que has tenido menos repercusión y bueno, pues tu llamado es hacia otra cosa, pero tú eres un poco ese mismo ejemplo. Gracias. ¿Mm? Ayer estuve escribiendo en el diario, ¿no? Que lo comencé y una de las profundidades que te decía dice
que has perdonado en esta vida que debería estar? Y dije, no perdonado, pero sí que, ¿de qué te has dado cuenta? Y dije, me he dado cuenta que todo es nuestra responsabilidad. Entonces, yo creo que mi mayor profundidad es darme cuenta que mi responsabilidad era el cambio. O sea, no me vale de dónde vienes o qué tienes o si tienes una pierna cortada. Es tu responsabilidad como tú quieras cogerlo. Bueno, Pues el 20 de noviembre voy a dar. Un buen líder dice coraje. Un buen líder no es aquel que tiene miedo, sino que aquel que mantiene la cabeza en su sitio cuando tiene miedo. O sea, aquí la idea es, como decía Marco Aurelio, no permitas que el miedo decida lo que es justo. Decide tú desde la razón y la virtud. Pues esto es lo de siempre, ¿no? ¿Quién no tiene miedo? Yo hace poco he contado una historia en la que pasé mucho miedo. La cosa es muy simple. ¿Qué haces con él? claro. Y ese es el rollo estoico, ¿no? No se trata de evitar el miedo, sino ni evitar las emociones, al revés. Es las traigo, aquí hay miedo, no lo oculto. Miedo, ven, ¿qué pasa aquí? Y afrontarlo. ¿Y qué hago con este miedo? ¿Cuál es la mejor manera y la más inteligente de manejar este miedo, ¿no? Todos tenemos miedos, eso es así. O sea, y hay que saber manejarlo. Bueno, compañero del metal, pues ya está. Otro podcast así metido entre pecho y espalda. Así, este ha sido para ponernos al día, porque ya os digo que hacía ya bastante que no. ¿Cuánto tiempo hace que no hacíamos un podcast? Un par de meses, ¿no? No puede ser, tío. Entonces, esto ahora hay que coger carrerilla. Ahora, según colguemos esto, seguimos tú y yo aquí y definimos cuándo hacemos el siguiente la semana que viene, porque claro, estos millones de personas que nos siguen están deseosos de seguir con los episodios de Diario de Estoicos. Totalmente. Pues nada, don Alberto, elige vivir. Elige vivir. Cuídate, Saludos. hermano. Chao.